Te voy a hacer tres preguntas sobre la época de la violencia. ¿De acuerdo? ¿Qué te pareció la época de la violencia? La época de la violencia fue una etapa bastante dramática y trágica para la historia reciente de Colombia, ya que polarizó al país de una manera peligrosa, de una manera exacerbada y trajo muchísima sangre a nuestro país y eso nos ha traído consecuencias hasta nuestros días. Ok. ¿Crees que ya ha cambiado la violencia en Colombia? La violencia ha cambiado en sentido que se ha formado como cultura. Antes era un fenómeno de momentos, de épocas o de lugares, pero ahora es una cultura. La época, por ejemplo, del narcotráfico en los ochentas estableció toda una cultura de comportamiento y conducta en nuestra sociedad colombiana al establecer una cultura de sicariato, una cultura de narcotráfico, de microtráfico, y muchas de estas variables están influenciando y son flagelos en nuestros días. ¿Y crees que podría pasar algo igual otra vez? Pensaría que no, ya que de alguna manera se tiene que aprender de la historia y creo que de presentarse una revolución debería ser una revolución a nivel educativo, a nivel político, a nivel social y sobre todo al traer mayor conciencia y claridad de justicia social. Ok, muchas gracias, señor John. ¿Qué te pareció la época de la violencia? Bueno, la época de la violencia para mí es producto de lo que se venía viviendo en el país desde la época de la independencia. La independencia, bueno, se dio en 1819 y después de eso lo que se generó fue un estado donde habían dos cabezas, que en su momento era Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Entonces eso generó una división interna en el país que se marcó mucho a través de los partidos liberal y conservador y pues se estalló fue cuando hubo la muerte de Gaitán, tuvo lugar la muerte de Gaitán y pues se estalló ya una guerra frontal entre los partidos. Entonces, ¿qué pienso? Pienso que es un resultado de lo que se venía dando en el país, que si bien había pasado ya la guerra de los 1000 días, no había una presidencia, no había un liderazgo que pudiera unir a la nación como tal, y la comunicación desde Bogotá hacia los demás lugares del país quedaba muy complicada y no permitía que pues fluyera la información, y también por eso también se generó tanta violencia en ese transcurso de tiempo. ¿Crees que ya cambió la violencia en Colombia? Yo creo que sigue existiendo violencia en Colombia, pero se modificó. Creo que ahora es como si hubiese habido una mutación, porque en la época de la violencia, si bien habían dos bandos, pero tenían unos temas de ideales, unos temas de convicciones muy claras. Ahora el tema de la violencia se ha dado, uno, por un tema de ¿qué? ¿Cómo lo digo? Es como un tema de hambre. Acá el tema en Colombia se ha dado en un tema de miseria, donde hay personas que literalmente se mueren de hambre cuando no debería estar pasando eso en un país como el nuestro, donde tenemos todo para que ninguna persona muera de hambre. Nuestros suelos son uno de los más ricos que hay en el planeta. Dos, debido a esa misma hambre y esa misma miseria que hay dentro de las colectividades en las diferentes escalas sociales y de los más pobres que hay en nuestro país, eso ha hecho que no haya un adecuado fluir, una adecuada distribución de la riqueza, y eso hace que haya más violencia. Entonces ahora la violencia se genera porque no hay dinero, supongamos, para suplir las necesidades básicas, y al haber temas ilícitos como un tráfico de drogas, un tráfico de armas, un tema de trata de personas, un tema de tráfico de personas, eso influye directamente a que haya más violencia, porque
ya como genera un recurso que proviene de un origen ilícito por parte de estos delitos, eso hace que al mismo tiempo se empiecen a cuidar y resguardar para proteger el negocio, porque la idea es que no se muera de hambre la gente acá en Colombia, o que no haya miseria, o que la mamá o la familia tenga un hogar, tenga una casa que no la ha tenido durante los años que han trabajado legalmente o durante los años que han trabajado el campo, pero que finalmente nunca se ha visto la riqueza en Colombia. Entonces creo que la respuesta a tu pregunta es que la violencia mutó, la violencia cambió y ahora se transformó en una violencia que se da para el que mejor paga, para quitarle a las personas que tienen o que no tienen lo que tienen para suplir una necesidad, pero ya se volvió una necesidad particular, no una necesidad colectiva, y ya cada colombiano piensa en sí mismo y no piensa como nación. Creo que esa ha sido una de las mayores pérdidas que se ha tenido como nación. ¿Crees que podría pasar otra vez algo igual? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo te dijera eso? Creo que sí y creo que no. Creo que sí podría volver a pasar algo igual, en el sentido de inconformidad por parte de los pueblos, por parte de la nación como tal. Creo que se puede llegar a vivir, pero no en un medio tan vandálico como se dio en el Bogotazo en 1948. Creo que se puede llegar a dar en un tema social y en un tema más de un bullying a nivel de redes sociales como el que se pueda estar dando ahora. No creo que se genere el tema a ese mismo nivel, y la razón es porque el país está demasiado polarizado, que es la frase que se usa ahora, pero en mi lenguaje sería está demasiado dividido. Hay diversos tipos de pensamientos, hay diversas posiciones, y eso hace que como nación no tengamos una sola corriente de pensamiento o que defina esto es Colombia, esto es lo que no es, sino que cada uno tiene una versión de acuerdo a la vivencia, de acuerdo a las diferentes situaciones que ha pasado. Entonces eso hace que un tema de violencia tan específico como el que se dio en la época de la violencia, que así está narrado en nuestra historia, no creo que se repita, pero sí creo que se puede dar en otro ámbito como en redes sociales o a nivel de grupos pequeños. Se puede dar, no sé, a través de minorías que se puedan hacer bullying entre la una y la otra. Eso sí se puede dar. Muchas gracias. La época de la violencia. Bueno, pues yo en realidad no la viví de primera mano, porque no soy tan viejita como parezco. Pero pues lo que yo te puedo contar de lo que sé un poco es que pues ya fue un momento donde la presión que se estaba ejerciendo sobre el pueblo salió a flote debido a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que pues era el líder del momento. Las personas confiaban en él, creían que iba a haber un cambio político en muchas cosas. Entonces fue, digamos que ya un momento de desesperación del pueblo de tomar medidas, pues obviamente violentas, porque estamos hablando de la violencia, pero también de alguna forma desesperadas frente a la situación. ¿Crees que ya cambió la violencia en Colombia? Pues bueno, yo creo que más que cambiar ha evolucionado. Desde ese momento, pues de ahí empezaron a surgir otra serie de grupos de guerrillas, de ahí en adelante paramilitares, ahora hay BACRIM, bueno, hay muchos grupos subversivos en este momento. Y esa evolución surgió desde ese momento. Lo que pasa es que el pueblo siempre ha querido como poder tomar en sus manos el control, de alguna manera el control político de lo que pasa en el país. Y por eso surgió otra serie de grupos. Entonces la violencia ha evolucionado y las personas que vivimos en las ciudades principales pues de alguna manera hemos estado un poco ajenas. Creo que la violencia que nos tocó más directamente fue la violencia del narcotráfico en la época de Pablo Escobar, pero esta clase de violencia por grupos subversivos la ha tenido más pues los pueblos, las ciudades alejadas, el campo. Entonces ha evolucionado la violencia desde ese día. ¿Crees que podría pasar otra vez algo igual? Pues es posible, pues de pronto no igual, como te digo, ha evolucionado. No sé, podría suceder, podría llegar un momento en donde nuevamente
se siguiera un líder, y si ese líder pues no alcanza lo que esperamos o no llega a la posición que queremos, pues es posible que las personas del común puedan tener reacciones como esas. Sin embargo, pues ya se suman otros factores, si es que ahora la gente no cree mucho en un líder como tal, porque tenemos todo el tema de la corrupción, es difícil encontrar a alguien que tenga propuestas honestas para poder ayudar a la gente. Entonces la verdad, pues no sé si ocurriría algo así, podría ser algo parecido, de pronto La época de la violencia. Bueno, en mi opinión es una época triste para el país, donde los partidos políticos hicieron que se dividiera el país y donde se desarrolló una gran cantidad de situaciones en el ambiente cultural, social. Pienso yo que todo inició desde el movimiento que lideraba Jorge Eliezer Gaitán, en la división entre liberales y conservadores que tuvimos en Colombia y que desarrolló el hecho de no poder tolerar las ideas de otros. Entonces eso generó una situación de violencia y de no comprensión entre el mismo pueblo. ¿Crees que ya cambió la violencia en Colombia? Bueno, en mi opinión, yo creo que se han dado pasos para que eso cambie. Pienso yo que el fortalecimiento de las instituciones es algo que necesitamos todos, pero dentro de esas instituciones debemos cuidar mucho la parte de la corrupción y el respeto a las ideas. La corrupción es algo que daña y que genera las divisiones dentro de nuestra misma sociedad. ¿Crees que podría pasar otra vez algo igual? Bueno, en mi opinión, creo que en este momento el país se encuentra en una polarización muy importante. Creo que situaciones como la que se vio con el plebiscito es algo que muestra que el país no está alrededor de una unidad de pensamiento, sino que nuevamente se presenta en una situación de donde el país se divide en dos ponencias, donde cada una está muy distante la una de la otra y donde en cualquier momento, claro, podría generarse una situación de violencia como se dio en esa época y creo que en algún momento podría darse. Esperamos que no se dé tan radical como en esa época y que no se vaya a los hechos o a las manos como se fue en esa época para solucionar un conflicto. Ojalá se pueda dar el hecho del diálogo y la conversación siempre.